chicos que faltan todavía. Eh, ya vamos a comenzar en todo caso. Nos falta pues Idali, nos falta Yasmín, Brittany, ¿no? Milagros. Entonces, pero vamos avanzando nosotros, ¿no? Si no, el tiempo nos gana porque ya saben que tenemos una hora exacta para poder aprender. Entonces, ¿qué les parece si los que puedan, ya saben que todos somos una familia en el Señor y que debemos demostrarnos como somos? Así que, prendan sus cámaras, vamos a orar antes de comenzar con la clase de hoy y después vamos a entrar a esta parte de la salutación de primera de Corintios, ¿sí? Entonces, los invito pues a cada uno de ustedes a prender sus cámaras para poder comenzar a participar y comenzar a orar ya, porque ya son las 8:11, ¿no? La idea siempre es comenzar puntual, ¿sí? En ese aspecto, deben de, debemos de comenzar siempre puntual porque vamos a perder un poquito de tiempo. Así que vamos a comenzar con una pequeña oración y luego comenzamos con el tema de hoy. Oremos pues. Padre Celestial, te damos gracias por esta noche, por este tiempo que tú nos regalas. Te pedimos, Señor, que en este inicio de clases, en este inicio de estudio de Primera de Corintios, tú nos puedas enseñar, tú nos puedas guiar, puedas mostrarnos, según el contexto bíblico de esos tiempos en el siglo I, en el cual también el apóstol Pablo ha escrito este libro. Justamente es un tema eclesiástico, un tema de la iglesia, donde se va a encontrar diferentes puntos de vista y queremos que tú nos guíes para poder ser enseñados y para poder constituir una iglesia conforme a tu palabra, oh Dios. Te pido que bendigas a cada uno de los que están conectados y a los que faltan conectarse, Señor, también permite que cada uno de ellos pueda conectarse pronto, Señor. Así también podamos cada uno de nosotros crecer y aprender y saber más de tu palabra y vivirlo en nuestra vida propia, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Bien, chicos y chicas, bienvenidos a esta clase nueva. La semana pasada estuvimos hablando un poco de la introducción de Primera de Corintios. Entonces, hoy tenemos un tema, ahí lo tiene la página. Anthony, ¿nos ayudas a poner el afiche que les envié a los chicos? Gracias, hermano Anthony. Ahí está. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. El título lo he puesto de esa manera, pero tiene que ver con la salutación, ¿no? La pregunta que haríamos antes de poder hablar de esto, tendríamos que hacernos todos nosotros por qué el apóstol Pablo se presenta de esta manera. O sea, ¿por qué hace esta salutación a la iglesia de Primera de Corintios? O en todo caso, la iglesia de Corintios, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué él se presenta de esta manera hablando acerca de Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tiene que presentarse así? ¿Por qué él tiene que hablar de que él es apóstol? ¿Cuál es la razón de que él se presente de esta manera? Entonces, esa salutación tiene un trasfondo y es allí donde nosotros vamos a analizar, ¿no? ¿Por qué? Entonces el apóstol Pablo comienza escribiendo estas líneas, estos 3 primeros versículos. Anthony, ¿nos ayudas a
a poner el primer versículo, por favor. Ahí está. Entonces, la palabra justamente, todos los que puedan visualizar la pantalla y los que tienen su Biblia, mucho mejor también para poder captar, para poder mirar en sus Biblias y analizarlo mucho mejor de repente, ¿no? Y a ver ese tema de allí, ¿no? Que dice, ¿no? Como les digo, ¿por qué el apóstol Pablo se presenta de esa manera? ¿No? ¿Alguno de ustedes tiene una idea de por qué Pablo comienza justamente hablando de esto? O sea, ¿por qué tuvo que presentarse así? ¿No? Pueden escribir por WhatsApp, o perdón, por chat, ¿no? Por chat, pueden escribir por chat y después lo vamos leyendo. Pero lo primero que encontramos es que Pablo ve los graves problemas de la conducta teológicos que tienen que enfrentar Pablo. O sea, hay una conducta dentro de la iglesia, ¿sí? Una conducta tiene que ver con la parte ética, moral y también teológica, ¿no? Afirmando acerca de Jesucristo, ¿no? Entonces, él tiene una lucha, el apóstol Pablo ya tiene una lucha con la iglesia de Corinto. A pesar de que Pablo había fundado esta iglesia, habían hermanos que se oponían, ¿no? A su apostolado, ¿no? O sea, como creyendo traer dudas si realmente el apóstol Pablo, en todo caso Pablo, merecía ser apóstol, ¿no? Entonces, ya aquí Pablo lo primero que, antes de entrar a esta salutación, lo que hace es afirmar algo, ¿no? Por las conductas que habían en ello, ¿no? Pablo, para comenzar, Pablo no se elige a sí mismo como apóstol, sino que dice Pablo, coma, llamado a ser apóstol de Jesucristo. O sea, no es que él decide ser apóstol, sino que hay un llamado, ¿no? Entonces él no se elige. Esto en ese contexto, si lo traemos a nuestro contexto del siglo XXI que estamos, no es que alguien te pone como pastor o te pone como líder, sino es que en este caso es un llamado por el Señor mismo, o sea, por Jesucristo y por Dios. No es poner a dedo o en este caso por una persona, sino es un ser divino, en este caso Dios, quien llama a Pablo para que sea apóstol, ¿no? Entonces él no se elige, ¿no? Sino que él decide, en este caso, que fue su llamado, sino que él dice, perdón, que su llamado a ser apóstol viene a ser por la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios, o sea, no es por ser humano, sino es la voluntad de Dios. La razón de que Pablo afirma su llamado es porque los corintios son una iglesia que está en mala relación con su fundador. El fundador es el apóstol Pablo, eso ya lo tienen claro ustedes, ya lo saben. Están juzgándolo a Pablo en este caso, ¿no? Lo van a juzgar o lo están juzgando a Pablo y lo están evaluando en cuanto a su condición de apóstol, ¿no? Por eso es que él comienza con esta salutación. Y como nosotros nos damos cuenta, o ustedes pueden decir, hermano, ¿cómo sabe usted que lo estaban juzgando o lo estaban evaluando en cuanto a su condición de apóstol? Pero para demostrar que él es apóstol y para demostrar que lo estaban evaluando, vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 5, perdón, versículo 1 al 5. ¿Mm? Lo primero que vemos aquí en este versículo dice, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Esta parte es importantísimo, porque Pablo se considera de que él es un servidor y un administrador de los misterios de Dios.
Él se considera así porque Dios lo ha llamado, por la voluntad de Dios, como apóstol. Entonces, todo ha sido revelado de parte de Dios para con Pablo. Y él ahora dice en el versículo 2, ahora bien, se requiere de los administradores, o sea, los que gobiernan o los que dirigen o los que son aquellos fundadores de la iglesia, que cada uno se halle o se encuentre fiel. Entonces Pablo lo que está diciendo a estos detractores, ustedes no son fieles, ustedes no cumplen con lo que Dios demanda, pero él sí se considera porque en él no han encontrado ninguna falta. Entonces él dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se haya hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, dice, o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. O sea, Pablo está diciendo que él sí se encuentra hallado fiel, y no hay alguien que lo juzgue a él para decir que él ha hecho algo malo o que va en contra de las cosas de Dios. Porque la iglesia que estaba juzgando y que lo estaba evaluando, ellos sí estaban andando en un camino errado. Entonces Pablo lo que hace aquí es confrontarlos a ellos justamente. Luego dice en el versículo 4, porque aún de nada tengo mala conciencia. O sea, aquí otra vez le dice que en cambio ustedes sí tienen mala conciencia. O sea, estos que detractores sí tenían una mala conciencia, que iban en contra de Pablo. O sea, se oponían a Pablo y ponían a la iglesia en contra de Pablo, inclusive. No por eso soy justificado, dice, pero el que me juzga es el Señor. Entonces, aquí sí encontramos otra parte importante. El que lo llamó a Pablo fue Jesús y fue por voluntad de Dios. Y Pablo está diciendo, el que me llamó debe de juzgarme a mí. Pero aún así no hayan en mí ustedes algo de culpa, alguna conciencia mala. Al contrario, siempre he sido fiel. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, esta salutación ya hay una confrontación. Apenas Pablo comienza a saludar, ya está mostrándose a quienes se va a confrontar. ¿Mm? Y en el versículo 5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo. Ellos ya estaban juzgándolo ya, hasta que venga el Señor. O sea, en pocas palabras, Pablo estaba diciendo, observen mi trabajo, miren lo que yo hago, ¿por qué me juzga? ¿No? Dice, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. O sea, los hombres que estaban juzgando la iglesia de Corinto, aquellos hombres estaban bajo esas tinieblas, haciendo cosas indebidas, y sobre todo había pues esa falsa ética moral que ellos tenían, porque tenía que ver con la sexualidad que yo les he compartido. La ética moral tiene que ver pues con el carácter del Señor. Y luego dice, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Miren cómo Pablo aquí afirma de que el Señor va a manifestar las intenciones de los corazones. Entonces aquí Pablo está diciendo tanto a Pablo que Dios lo va a juzgar, como también a los que están allí, también Dios lo va a juzgar de acuerdo a las intenciones de su corazón. ¿Cuánta perversidad había en estos hombres para poder poner en contra al apóstol Pablo contra la iglesia? Pero Pablo se siente respaldado por Dios, porque Dios lo ha llamado en este caso y ha sido la voluntad de Dios. Entonces así comienza Pablo en esta salutación, demostrando en el capítulo 4 lo que va a acontecer ya. Hay una lucha. Entonces, él sigue todavía aquí, estamos aquí todavía, ni siquiera hemos pasado al versículo 2, y Pablo dice,
Pablo presenta más evidencias de su apostolado, o sea, porque hemos leído la parte donde dice Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo, ¿no? Entonces todavía estamos en esa parte, cómo fue llamado y cómo se manifiesta un apóstol, o sea, fiel, de limpia conciencia, y además que su corazón pues está guardado para las alabanzas del Señor. Así es como Pablo se presenta y cómo debe de actuar un apóstol, que en este caso nadie lo puede juzgar, ni él mismo se juzga, y por último tiene a alguien quien lo juzgue a él, que viene a ser el Señor. Miren su conducta de Pablo en ese aspecto, ¿no? El apóstol Pablo. Pablo se presentará más evidencias de su apostolado. Él fundó esta iglesia, eso está claro como les compartía anteriormente. Él vio al Señor resucitado, eso está claro también en el libro de Romanos. Pero como esta iglesia está poniendo en duda su apostolado, vamos a leer otra parte de Pablo para defender su apostolado en esta salutación, que vamos a encontrarlo en 1 Corintios 9, del 1 al 3. Ya saben que este libro solamente es de Corintios, así que básicamente todo se va a basar ahí, en 1 Corintios. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No soy apóstol, no soy yo apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Qué está defendiendo? Su apostolado aquí otra vez. Pero dice en el versículo, sobre todo, versículo 2, dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Aquí hay dos puntos. O sea, están los creyentes, los que han recibido a Jesucristo, a los que han aceptado de acuerdo al evangelio de Jesucristo por intermedio del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo justamente está diciendo en el versículo arriba, dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor, no sois vosotros mi obra en el Señor, ahí está. O sea, aquí les está diciendo a los creyentes, ustedes son mis obras por causa del Evangelio de Jesucristo. O sea, ustedes han revivido, ustedes han nacido por la obra de Jesucristo en la cual yo he compartido el Evangelio. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y está diciendo, por eso es que yo soy apóstol de ustedes. Dice ahí en la parte del versículo 2, dice, para vosotros ciertamente lo soy. O sea, él, para los creyentes, él es el apóstol que el Señor lo ha llamado. Y cuando decimos que lo ha llamado, no voy a utilizar el libro de Romanos aquí, pero sí ustedes en algún momento lo habrán leído, donde dice que se encontró con Jesús en el camino y el Señor lo llamó. Entonces, aquí también en Corintios está afirmando el apóstol Pablo, ¿no? Que su llamado ha sido por Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y luego dice, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. O sea, que la obra que él ha estado haciendo, esa obra ha sido respaldada por el Señor Jesucristo, la cual ha hecho que estas personas que han aceptado a Jesucristo sean salvos y crean justamente por el evangelio que ha predicado el apóstol Pablo. La muestra de su sello son las personas que se han convertido. Entonces, no es que no sea apóstol, al contrario, él dice, yo soy apóstol y aquí están mis obras, aquí están los que se han convertido, aquí están los que creen en Jesús, aquí están los que no eran de Jesucristo, pero ahora han creído en Jesús y ahora son de Cristo, ahora son discípulos de Jesús. Eso es lo que está diciendo. Y luego les dice a los que no creen, le dicen, a los que no creen su apostolado, le dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. O sea, los que la están acusando a Pablo de que realmente este no es el apóstol, que este viene en contra de Dios, entonces él se defiende de esta manera, afirmando lo que Dios ha hecho en su vida
para llevar justamente el evangelio a estas personas y terminen por creer en Jesús, y estas obras se muestran en el apóstol Pablo. Entonces, el apóstol Pablo aquí está afirmando su llamado. En esta afirmación, Pablo recalca 3 elementos, ¿sí? Aquí pueden ustedes apuntarlo. Yo les voy a dar 3 puntos de vista, ¿sí? Acerca de justamente del versículo que hemos estado leyendo, ¿sí? Entonces, el primero, su condición de apóstol. 1. Su condición de apóstol es por un llamado, ¿sí? Es un llamado que es un llamado divino. O sea, no es que, como vuelvo a repetir, que alguien escogió, un hombre escogió a otro hombre para decirle, ya Pablo, tú ven aquí. No, no vamos a poner mi nombre, ¿no? Armando va y le dice a Pablo, le dice, ven, tú vas a ser apóstol. No, aquí no ha sido un llamado de un hombre a otro hombre, sino tiene que ver con un llamado divino del Creador, es decir, de Dios mismo. Entonces, no que él se eligió como apóstol o que se sienta orgulloso de ello. O sea, él tampoco ni siquiera se siente orgulloso, el apóstol Pablo, de ser apóstol. Como muchos a veces en las congregaciones, en general hablo, presumen porque son líderes o porque son pastores, porque son diáconos y dicen, yo soy diácono, tienes que obedecerme, ¿no? Aquí el apóstol Pablo en ningún momento dice, ustedes tienen que obedecerme. Hasta donde hemos leído, él ni siquiera presume de eso. Al contrario, él se considera honrado de servir al Señor. Eso lo vamos a ver más adelante en algunos versículos. Él se siente honrado justamente de servir a Dios. O sea, el que te pongan o el que pongan a una persona en un cargo no es para presumir, sino más bien es para servir. ¿A quién? Al que nos llamó, en ese caso. Y el apóstol Pablo justamente usa esa palabra, ¿no? Lo primero que encontramos es que es un llamado divino, no que él se eligió como apóstol o que se sienta orgulloso de ello, sino que su llamado divino fue porque era un designio, o sea, está designado. Y bueno, aquí también vamos a ver en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 9, ¿sí? Antonio, ¿nos ayudas? Gracias, hermano. Y aquí justamente encontramos esta parte de aquí, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Eso ya ustedes deben de saberlo en el libro de los Romanos, ¿no? Para los que han leído el libro de los Romanos, ustedes saben de que el apóstol Pablo pues pedía carta, ¿no? De recomendación para atrapar a todos los cristianos, y luego meterlos presos e inclusive matarlos. Para los que compartieron en algún momento el libro de, mejor dicho, la parte de Esteban, cuando lo apedrean, ahí también estaba Pablo, ¿ya? Observando cómo moría Esteban. Entonces, que era Saulo, ¿no? En realidad, Pablo Saulo. Entonces, ahí también estaba. O sea, Pablo era un asesino de la iglesia cristiana en ese tiempo, antes de conocer a Cristo, antes de encontrarse con Jesucristo, con nuestro Señor. Entonces, cuando se encuentra, él ha sido llamado. En el libro de Romanos, eso ustedes lo pueden encontrar también. Él es llamado, ¿no? Y ahí se esfuerza él por seguir al Señor. Entonces aquí él mismo dice en el versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado. Él ni siquiera dice, yo soy el apóstol, soy el llamado, nada. Él se considera ni siquiera digno de ser llamado, ser apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Luego dice en el versículo 9, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, ni siquiera por él mismo, sino dice que es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios es que él es apóstol, ¿no? Así está diciendo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo.
O sea, todo este esfuerzo que hace el apóstol Pablo nunca se lo atribuye a sí mismo para decir yo lo he hecho, yo lo he logrado. No, él no dice eso, sino que todo lo que él ha hecho se lo da como gloria a Dios, que Dios lo ha permitido, que Dios le ha dado esas fuerzas, que Dios le ha dado esa sabiduría, que Dios lo ha llevado a lograr todos estos objetivos, que todo esto es de Dios y que no viene de él, que no proviene de él. Miren la humildad, la sencillez de él, del apóstol Pablo. ¿Cómo se considera dentro de su vida? Es así como él lo encuentran los de Corintios, ¿no? A Pablo, en esa postura, en esa forma de vida. ¿Mm? Así es como Pablo entiende de que él ha sido llamado para trabajar, ¿no? Para trabajar, ¿no? Y dice trabajar más que los que han sido apóstoles, o sea, a los que había llamado Jesús, y él, después que fue llamado, el último, en la Biblia se encuentra como el último que fue llamado, él se considera como el más pequeño de todos, pero sin embargo dice que ha trabajado más. Y muestra de ello podemos encontrar muchos libros de la Biblia acerca de Pablo, ¿no? Como escritor, ¿no? Guiado por el Espíritu Santo. Ese es uno. Entonces encontramos que fue un llamado divino de parte de Dios para con Pablo, y su llamado ha sido para trabajar. Eso queda claro también. Para trabajar, porque ahí está el versículo que hemos leído, ¿no? Sobre todo en el versículo 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. O sea, el llamado, eso tenemos que verlo, ¿no? Dios nos ha llamado y nos ha llamado para trabajar en el Señor y para darle gracias a Dios, pero no para presumir ni decir yo he trabajado, yo he hecho, yo he logrado, si no fuera por mí. Esas palabras para Pablo no existen. Al contrario, él considera de que todo trabajo que ha hecho ha sido por Dios. Él solamente ha sido un canal, o en todo caso una persona que ha servido para la obra del Señor. Nada más. Pero todo lo demás lo atribuye a Dios. ¿Mm? La segunda parte, vamos a ver, o sea, el segundo punto fue por la propia voluntad de Dios. ¿Sí? Por la propia voluntad de Dios. ¿Para qué? Para dar testimonio de Jesucristo. O sea, la voluntad de Dios que lo llamó, que parece similar o parece igual al llamado, tiene que ver con dar testimonio de Jesucristo. Esa voluntad, Dios nos llamó, fue su voluntad, pero esa voluntad tiene que ver con un llamado para dar testimonio de Jesucristo. Entonces Pablo lo que está haciendo en la iglesia de Corintios es que los hermanos que estaban ahí, que estaban en contra de Pablo, no estaban dando buen testimonio de Jesucristo. Fíjense, son de la iglesia, son personas creyentes, son hermanos que están en la iglesia, pero estos hermanos que estaban en la iglesia de Corintios no daban un buen testimonio de Jesucristo, pues. Ellos consideraban de que su llamado, en todo caso que ya eran creyentes, discípulos de Jesús, simplemente era para ir a la iglesia. Pero sin embargo ellos murmuraban, criticaban, se juzgaban unos a otros, ¿no? Se metían puñaladas, ¿no? De alguna u otra manera presumían hasta de los dones que ellos tenían, porque también vamos a leer parte de los dones más adelante según cómo avancemos, y ellos tenían bastantes dones, dones de milagro, de lengua, de todo. Sin embargo, ellos presumían de todo, pero no daban testimonio de Jesucristo, pues, al punto de que avergonzaban a la iglesia, avergonzaban al Señor por su mala conducta que tenían. Entonces, Pablo aquí más bien va a demostrar que esa voluntad que tenía, esa voluntad de Dios, ¿no? Por la propia voluntad de Dios que fue llamado el apóstol Pablo, es para dar testimonio de Jesucristo. Si nosotros lo llevamos a nuestro tiempo, diríamos, todos los que estamos aquí debemos de dar testimonio de Jesucristo con nuestra vida. Con nuestra vida.
como iglesia. O sea, no deberíamos de tener conflictos entre hermanos, no deberíamos de tener problemas entre hermanos, no deberíamos de resentirnos, amargarnos, darnos. Mira, este me dijo así, este me dijo así, porque eso vamos a ver en Corintios, ¿ah? Pero Pablo está diciendo que si tú fuiste llamado, así como él, tu llamado, que ha sido por propia voluntad de Dios, debe de servir para dar testimonio de Jesucristo con tu vida. Eso es lo que está diciendo Pablo. Nuestro llamado, por la propia voluntad de Dios, es para dar buen testimonio de Jesucristo. Que la gente vea tu buen testimonio con tu vida por causa de Jesucristo. O sea, hablar de Jesucristo. ¿Mm? Pero sobre todo, este sentido del llamado es basado en la voluntad de Dios. Es lo que llena, lo que lleva en todo caso, y afirma el apóstol Pablo, la seguridad de su ministerio. Cuando uno se siente seguro de que es llamado por Dios para administrar una iglesia, en este caso como el apóstol Pablo, nunca debe de tener miedo, ni nunca debe de sentir que le van a quitar su puesto, porque esa persona tiene el respaldo de Dios, porque Dios lo ha llamado justamente para edificar la iglesia. Entonces no tiene envidia, no tiene celo, no tiene miedo, porque su respaldo es Dios. Su seguridad es Dios. Pero si el creyente que está liderando en cualquier lugar, en cualquier parte, en cualquier área de la iglesia, tiene temor, tiene miedo, tiene dudas, tiene celos, tiene conflictos con alguna persona, de repente tiene temor a que le quiten su puesto. Entonces ahí no hay seguridad de que Dios lo haya llamado para ponerlo en ese lugar. Porque una persona ha sido llamado para trabajar, para servir y dar testimonio. Y su respaldo es Dios, porque Dios mismo lo ha llamado. Entonces Pablo, el apóstol Pablo está diciendo eso. Yo me siento seguro porque ha sido por la propia voluntad de Dios que me ha llamado para su ministerio. Entonces, él no pelea con nadie. Al contrario, considera de que Dios va a defender justamente sus hechos, su testimonio del apóstol Pablo. ¿Mm? En ese llamado significa que uno pone en práctica también, ¿ah? La propia voluntad, el llamado tiene que poner en práctica ese llamado como pueblo santo, ¿sí? O sea, no solamente el apóstol Pablo va a transmitir su llamado y va a ponerlo en práctica, sino que su conducta debe ser una conducta intachable en una vida de santidad. A la vez, la iglesia también tenía que vivir una vida en santidad, pero ahí tenía un problema, pues la iglesia no tenía esa vida porque tenían un problema de presumir todo lo que Dios le había dado. El libro de Corintios tiene que ver con un montón de dones y la gente presumía de todo ello, pero ni siquiera sabían utilizarlo de la manera correcta. Entonces ahí tenían ese problema. Entonces aquí también vemos, lo cual también implica el ser y hacer lo que uno es, y hace como quien ha sido llamado por Dios para hacer y hacer. O sea, Dios nos ha llamado para ser y hacer. Ser como creyentes, ser como discípulos, ser como pueblo de Dios y serlo a la vez. No solamente ser como creyente, sino serlo a la vez. Demostrar que realmente es un creyente. ¿Para quién? Para el pueblo, para la gente. Que ellos puedan ver. Y Pablo está diciéndole a ellos, ustedes, algunos que se ponen en contra, no lo son, pues, no lo demuestran. El tercer punto es, en tercer lugar, describe la naturaleza de su vocación como un apóstol de Jesucristo. Esta vocación tenía que ver con el oficio y cargo, en pocas palabras, fue enviado
como apóstol de Jesucristo para predicar el evangelio. Ese puesto de autoridad que tiene el apóstol sobre la iglesia de Corinto, pero dicho puesto se atribuye a una relación con Jesucristo. Fíjense, el de ser apóstol de Jesucristo o el ser discípulo de Jesucristo tiene que ver con una relación con Jesucristo. Si no tiene una relación con Jesucristo, no puede ser apóstol, no puede ser discípulo de Jesucristo. Tiene que tener una relación con Jesucristo. Y esa relación con Jesucristo tiene que ver con sus hechos, es decir, actuar de acuerdo a lo que la palabra, el evangelio de Jesucristo ha sido enseñado para esa persona. Tiene que ver con una relación con Jesucristo. Ahora, la relación con Jesucristo no tiene nada que ver con la oración, porque algunos dicen, hay que orar más. Yo puedo orar más, hermano. Yo puedo pasar todo el tiempo orando. Es posible, hasta puedo estar 2 horas, 3 horas, 4 horas, si ustedes quieren. 6 horas, si quieren, puedo estar orando. Pero después que yo termino de orar, salgo a la calle, me encuentro con mi prójimo y comienzo a insultarlo, a ofenderlo, a lastimarlo, a robarle, a ponerle sobrenombres, chapas, ¿no? Apodos, insultarlo. ¿De qué me sirvió haber estado orando? Si no tengo una relación con Jesucristo. La relación que está hablando Pablo tiene que ver con la actitud y la forma de cómo vivía Jesucristo para con la gente, con la sociedad. Entonces, si yo pido a Dios que me ayude en oración para tener una relación con esas personas, con mi prójimo, yo debo de actuar de acuerdo a la relación que yo tengo con Jesús. Yo no le puedo robar, no le puedo estafar, porque Jesucristo nunca lo hizo. Yo no le puedo estar mintiendo a la gente. Mi relación con Jesús tiene que ver con la verdad, con los hechos, con la justicia, con el amor, la misericordia. Entonces Pablo lo que está haciendo es eso. Si él es apóstol de Jesucristo, tiene que demostrarse según cómo él actúa con relación con Jesucristo. O sea, la iglesia tenía que actuar de acuerdo a la relación con Jesucristo. La pregunta para nosotros sería, ¿cómo estamos actuando nosotros? ¿Cómo es nuestra relación con Jesucristo? No es la oración, por si acaso, no es el ayuno, no es la oración. Tiene que ver o tiene que basarse con la palabra de Dios, con los hechos, con la relación que uno tiene con el Señor. Entonces, el apóstol Pablo aquí está diciendo, mi llamado, mi apostolado, tiene que ver con una relación con Jesús. Y a la iglesia le está diciendo, su relación de ustedes con Jesús, ¿cómo es? Porque la mía, ya los he demostrado, que fui llamado para trabajar, para servir al Señor y no para presumir de lo que yo hago, sino más bien para darle la gloria a Dios. Y que este llamado ha sido por la voluntad de Dios, ni siquiera ha sido por él mismo. Y tampoco ni siquiera él se gloría de sí mismo de ser apóstol. Al contrario, él se siente indigno. O sea, él dice, yo soy el más pequeño de todos. Esa es la postura de Pablo al comenzar solamente con la salutación. Se está dirigiendo a la iglesia y le está mostrando esto. Él está defendiendo su apostolado. Ahora vayamos al capítulo, al versículo, 2. Fíjense que con un solo versículo hemos visto detalles nada más, pero aquí ya vamos a ver otra parte más, inclusive. ¿Qué dice? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. De arranque, si uno da una observación, lo primero que Pablo dice es a la iglesia de Dios.
que está en Corinto. O sea, Pablo no dice, oye, yo lo he fundado esta iglesia. Yo lo he fundado, pues yo debería ser la iglesia de Pablo, ¿no? No, al contrario, él considera, como hemos leído anteriormente, que él solamente es un servidor y toda la gloria ha sido de Dios y por parte de Dios de que todo se ha hecho. Entonces él dice a la iglesia de Dios. ¿Por qué dice a la iglesia de Dios? Porque la iglesia es del Señor, pues. La iglesia es del Señor. En diferentes congregaciones, en diferentes lugares, algunos se olvidan de que la iglesia es de Dios y piensan los pastores y los líderes, piensan que la iglesia es de ellos. Eso es lo que piensan. Pero aquí en Corintios dice a la iglesia de Dios. El apóstol Pablo dice a la iglesia de Dios. No es la iglesia del hombre, es la iglesia de Dios. Y los que están dentro de la iglesia pertenecen al Señor, es decir, los creyentes. O sea, los creyentes deben de estar sujetos a Dios, pues. A Dios, no a otra cosa. Eso es lo que está diciendo Pablo. De arranque nomás, Pablo les pone, como dice, su tate quieto, ¿no? Su jalada de oreja a estos detractores, a estos hombres de Corintio, ¿no? A estos que creían, que seguían a Jesús, ¿no? Pero que se oponían a las cosas del Señor. Entonces, él le dice, esta iglesia es del Señor. Y ahí lo vamos a ver un poquito de esa parte, ¿no? Lo que podemos observar, ya es lo que acabo de compartirles, es que Pablo dice que la iglesia es de Dios y no es de Pablo o de Apolos, como muchos hermanos carnales pensaban. Fíjense, ¿eh? Miren cómo va esta lucha entre hermanos. O sea, se habían olvidado que la iglesia era de Dios al punto de que algunos decían yo soy de Pablo y otros decían yo soy de Apolos. O sea, hay una lucha aquí. No, yo soy discípulo de Pablo y otros son discípulos de Apolo. No, es que yo he sido enseñado, él es mi maestro y el otro dice, yo soy maestro de Apolo. ¿Y Dios dónde está? ¿No? Si Dios es el que instruye más bien. Dios es el que ha enseñado. Jesús vino a enseñar. O sea, el maestro de maestros está olvidado. Y Pablo, ¿qué quiere decir con eso? Lo vamos a ver justamente para estos detractores, a estos hermanos carnales, porque así los considera el apóstol Pablo, no lo digo yo, el apóstol Pablo los considera como carnales, lo vemos en Primera de Corintios capítulo 3, versículo 4. Anthony, ¿me ayudas ahí? Por favor. Gracias, hermano. Ahí está. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 4 dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, dice. Y otro dice, y el otro, yo soy de Apolos. No soy carnales, o sea, Pablo está diciendo, ¿de dónde sacan ustedes eso? Si Pablo, el apóstol Pablo, es de Cristo. Entonces, todos los que han creído por causa del evangelio que ha compartido Pablo, tanto Pablo como Apolos, también son de Cristo, porque el único que le da vida a ellos, a todos ellos, es justamente Jesucristo, por intermedio de Dios, por intermedio del Espíritu Santo. Entonces Pablo lo que está diciendo, ustedes son carnales, ustedes se están fijando en el hombre y se han olvidado de Dios. Fíjense cómo es que Pablo dice eso, ¿eh? Se han olvidado de Dios. Lo que diga tal persona, lo que diga el hombre, así es como ellos, estos carnales pensaban, voy a obedecer lo que diga Pablo, lo que diga Apolos, eso voy a obedecer. Pero Pablo no dice eso. Pablo lo que dice en el versículo que hemos leído acerca de la iglesia, dice a la iglesia de Dios que está en Corintios. O sea, ¿a quién hay que obedecer? A Dios. La iglesia es fundada por Dios y al Señor.
y su palabra. Fíjense cómo Pablo va llevando esto, cómo va mostrando esto, que hay una contienda entre hermanos, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. ¿Mm? Él me ha enseñado, y el otro dice, no, a mí me ha enseñado él tiene más conocimiento, el otro dice, no, él tiene más conocimiento, no, yo le voy a seguir a él, el otro dice, yo lo voy a seguir a Pablo. Y Pablo dice, un momentito, ustedes sigan al Señor, no me sigan a mí, yo sigo al Señor. ¿Mm? Eso inclusive lo vamos a ver en un texto que Pablo mismo dice, imítenme a mí que yo imito al Señor. Así dice Pablo. O sea, estamos solamente en una introducción, pero ya estamos viendo detalles de lo que va a acontecer, ¿no? Hay una lucha ahí. ¿Mm? En ese sentido, Pablo les dice que él es un colaborador de Dios, ¿no? O sea, Pablo está diciendo, tanto Pablo como Apolos simplemente son colaboradores de la iglesia de Dios, nada más. Otra cosa no lo son. A él no lo sigan, ¿no? Y si hay algo en que imitar, es porque él sigue a Jesucristo. O sea, Pablo, si hay alguien que quiera imitar a Pablo, es porque Pablo imita justamente a Jesús. Otra cosa no, ¿no? Él solamente es un colaborador del Señor que lo ha llamado. Y eso lo vamos a ver en 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. Ahí está. Dice, porque nosotros somos colaboradores. ¿Quiénes nosotros? Apolo y Pablo. Solamente son colaboradores del Señor, de Dios, dice. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificados de Dios. ¿Mm? Nada más. Dios los ha labrado, dice. Dios los ha limpiado, Dios los ha escogido, Dios los ha edificado. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Que él solamente es un colaborador. Todos los hermanos en Cristo debemos de tener esa misma postura de Pablo. La iglesia es de Dios. Y todos los que estamos en la iglesia somos colaboradores de Dios. Eso es lo que está demostrando Pablo. Nada más. Es más, aquí mismo yo les digo, yo les comparto la palabra, yo les puedo enseñar la palabra, pero al que tienen que mirar y seguir e imitar es a Jesucristo. Él es su Señor. A Él tienen que seguir. Todo lo que yo pueda enseñar de la palabra, si es correcto, practíquenlo. Pero al que tienen que imitar y al que tienen que seguir es a Jesucristo. Él es su Señor, Él es mi Señor, mi Señor. Jesús es mi Señor. ¿Mm? Entonces dice, los hermanos de ese tiempo tenían que entender que ellos han llegado a ser pueblo de Dios como consecuencia de que Dios ha hecho en Cristo Jesús, hace de ellos su nuevo pueblo santificados. Por eso es que en el texto, puedes poner el texto ahí, Anthony, del versículo 2 de 1 Corintios. Ahí, ahí dice, miren, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Entonces, ya el apóstol Pablo no solamente estaba hablando de la iglesia, sino que ahora está diciendo que como consecuencia de que Dios ha hecho en Cristo Jesús, hace de ellos su nuevo pueblo santificado. O sea, la iglesia debe de ser santificada en el contexto que está hablando en su carne. Porque el creyente
tiene un problema. No es la lucha contra los enemigos solamente, es decir, contra los huestes y principados, sino es con uno mismo, con sus pensamientos y con el tema de su corazón, con los deseos de su corazón. Es ahí donde tiene que combatir el creyente. Es ahí donde se tiene que santificar. Es ahí donde tiene que cambiar. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que como han sido llamados, tienen que ser renovados como pueblo santificado. Todos tienen que vivir una vida en santidad. Esa santidad no es que sea solamente espiritual. Estaba hablando de esa santidad de armonía entre hermanos. Fíjense, ¿eh? Porque hay muchos que solamente llevan el contexto de que haya la santidad, todo es espiritual, todo es espiritual. No es todo espiritual. Tiene que ver con la relación del prójimo, con relación de su hermano. Tiene que ver con la unidad. Tiene que ver con el respeto. O sea, la santidad no solamente se basaba en eso de la parte de espiritual, sino en la comunión con su hermano. Y en la iglesia no había mucha comunión. Entonces Pablo dice, Dios ha escogido un pueblo para que sea un pueblo santificado, pero esa santificación tiene que ver con una comunión entre hermanos. Ahí está el detalle, en una relación entre hermanos. Y para yo tener una relación, una comunión con mi hermano, yo tengo que tener una relación con Jesucristo, pues. Si yo no tengo una relación con Jesucristo, yo no puedo tener una comunión con mi hermano. Yo voy a tener problemas con mi hermano. Voy a tener dificultades con mi hermano. Voy a tener luchas. Voy a tener conflictos porque no nos entendemos. Pero si yo tengo una relación con Jesucristo, con mi Señor, con mi Creador, con mi Salvador, entonces yo voy a tener una comunión con mi hermano. Yo lo voy a amar. Yo lo voy a respetar. Yo voy a tener misericordia de él. Yo me voy a preocupar por él. Juntos podemos trabajar. Juntos nos podemos santificar. Pero para santificarme, yo también debo de santificar mi mente y mi corazón. Es decir, sacar mi carnalidad, pues, que hay dentro de mí. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por eso estábamos leyendo y ahí decía, ¿no? En esa parte dice, a los santificados en Cristo Jesús. Llamados, ¿ah? Y es parte del Señor, ¿ah? Llamados a ser santos en todos los lugares, en cualquier lugar, ¿no? En cualquier lugar que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en cualquier lugar, llamados a ser santos en todos los, perdón, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, llamados a ser santos. Y otra vez, esa palabra santos tiene que ver con una relación, una comunión con tu prójimo y con tu hermano en Cristo, que está lejos. O sea, la iglesia tenía que dar testimonio de esa relación con Dios en santidad. Y esa santidad tenía que ver un respeto contra tu hermano o con tu hermano. Pero si yo lo ofendo a mi hermano o a mi hermana, ahí no hay santidad. Si yo no tengo una buena relación con mi hermano o mi hermana, ahí no hay santidad. Ahí lo que hay es carnalidad, pero no santidad. Fíjense, ¿ah? Cómo el apóstol Pablo nos va enseñando esa parte de ahí. Entonces ahí dice justamente, otra vez, a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Quién es nuestro Señor? Jesús. Ya les había explicado un poco acerca de quién es el Señor, ¿no? Nosotros
Si Jesús es nuestro Señor, entonces quiere decir que nosotros no podemos hacer otra cosa más que obedecerlo. No podemos hacer otra cosa más. Simplemente obedecemos. Es como, vamos a ponerlo, como el patrón de una hacienda y el trabajador, pues, de la hacienda. El patrón agarra y le dice, ve al campo, tráeme esto, hace el otro, y simplemente el trabajador obedece y hace. Eso es ponerle un ejemplo. La vida cristiana, si tomamos como a Jesús como nuestro Señor, entonces quiere decir que Él lo que diga, nosotros debemos de hacerlo. Por eso dice, Señor de ellos y Señor nuestro. Pablo también considera de que Jesús es su Señor. Y lo que diga su Señor, Él lo va a hacer. Fíjense cómo lo entendemos el contexto bíblico. Cómo llegamos a ese punto. Entonces, llegando a ese punto, encontramos también que ya Dios está mostrando de cómo debe ser la postura de la iglesia de Corinto. Y Pablo también le está diciendo lo mismo. Pablo también le dice lo mismo. Deben también de manifestar el carácter, ¿no? El carácter de Dios. De tal modo que ellos puedan practicar, o sea, vivir conforme las enseñanzas que han recibido de los apóstoles, ¿no? Ahora, esa parte es importante, porque yo les decía que hay que seguir las enseñanzas de Jesús y el apóstol Pablo también dice lo mismo. O sea, aquí el escritor que he estado leyendo dice que todos tenían que seguir las enseñanzas también de los apóstoles, porque los apóstoles habían sido enseñados por Jesucristo y ellos imitaban justamente las enseñanzas de Jesús. Y aquí viene la parte interesante porque Primera de Corintios 11:1, ahí dice lo que les había compartido hace unos momentos. Creo que era 11:1 y te di 11:9, creo, Anthony. Sí, hermana, me dio 11:9. Sí. Acá lo tengo yo, acá lo tengo 11:1, yo lo voy a leer. Y dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Fíjense cómo el apóstol Pablo comienza a hablar de esto ya. O sea, ellos son apóstoles, ellos son imitadores de Jesús, ellos han sido enseñados por Jesús y por ende lo que los apóstoles han aprendido también enseñan a los discípulos de Jesús y ellos, estos discípulos, deben de imitar justamente las enseñanzas de los apóstoles porque ellos imitan a Jesús. Entonces, Pablo, en 1 Corintios, versículo 11:1, dice, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Tremendo. O sea, no todos seguían a las enseñanzas de Jesús. Y Pablo dice, hay que seguir a Jesús. Ya, imítenme. Imítenme a mí que yo imito a Jesús. Eso es lo que está diciendo Pablo. Tremendo, pues. ¿Quién es Pablo entonces? Ahí, una vez más, afirma su apostolado, que él ha sido llamado por Jesucristo por voluntad de Dios. ¿Mm? Ahí está. Ahí está el detalle de todo esto. Ahora, esto de anunciar el evangelio en todo lugar era porque los de la iglesia de Corinto debían de dar testimonio en todos los lugares donde iban, debían de testificar de Jesucristo de la manera que habían sido enseñados para que los hermanos que estaban ahí puedan glorificar el nombre de Dios juntos, porque el Señor era no solamente de ellos, sino también de los que estaban allí. Entonces, la iglesia había sido llamada justamente a poder ser ejemplo de otros hermanos que estaban lejos, ¿no?, del lugar. Entonces nosotros, ahora lo traigo a nuestra
a nuestro tiempo, nosotros debemos ser justamente ejemplos de todas las iglesias, o de ejemplos de los católicos, los mormones, los testigos de Jehová. Así, debemos de ser ejemplos. Y si vamos a nuestras congregaciones, diferentes congregaciones evangélicas, ahí también debemos de dar testimonio de nuestro llamado. Como discípulos de Jesús, debemos de comportarnos como creyentes, como discípulos, como seguidores, sirviendo, siendo serviciales, trabajando en la obra de Dios. ¿Para qué? Para que los hermanos de diferentes congregaciones que visitemos también puedan glorificar a Dios por nuestras acciones. Fíjense cómo es que Pablo los invita justamente a la iglesia de Corinto. Ustedes deben de ser de testimonio para sus hermanos que están lejos. O sea, cuando hagamos alguna vez un intercambio de iglesia, nosotros demos testimonio de que Cristo vive en nosotros y nuestros hermanos que nos reciben puedan glorificar a Dios por causa de nuestra forma de vida, por nuestra conducta en la que vivimos en el Señor. Ahora vamos al versículo 3, con esto ya terminamos, hermanos. Solamente le voy a dar una lectura aquí porque no ha añadido textos, pero ya vamos a ver lo demás. Dice, gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo adquirimos esa paz? O esa gracia, ¿no? Esa gracia y paz debe de entenderse de que Dios se ha conmovido, lleno de misericordia, dando a su Hijo Jesucristo por pura misericordia inmensa y gratuita a todo ese beneficio que se encuentra en la palabra paz. ¿Qué significa? Bienestar, salud total, prosperidad. La paz brota de la gracia. ¿De dónde viene la paz? De la gracia de Dios, de la misericordia de Dios viene la paz. Pero esta paz que está hablando Pablo, brota de Dios, viene de Dios y solamente nos regala esa paz Dios por intermedio de Jesucristo. Si yo vuelvo a Jesucristo, si yo me alejé, si yo no conocía a Dios, si yo no conocía de Jesucristo, pero ahora conozco de Jesucristo, Jesucristo me va a reconciliar con mi Padre, en este caso con Dios, y cuando yo me reconcilio con Dios, tengo paz. Y esa paz, ¿qué me produce? Me produce bienestar, me trae salud total, prosperidad, me trae armonía, me trae amor, porque ahora vivo feliz. Cuando uno pelea con un hermano o con un familiar o con un amigo y está resentido, ¿no? No tiene paz. A algunos les gusta bloquear su celular, les gusta ya no escribirle, lo ignoran por 2 semanas, 3 semanas, un mes, y no tienen paz, ¿no? Pero de repente en un momento dado se reconcilian y vuelven a tener paz y ahora sí ya pueden sonreír, ya pueden hablarse, ¿no? Eso es un ejemplo natural. En la vida cristiana también pasa lo mismo. Cuando yo estoy lejos de Dios no tengo paz, no puedo vivir feliz, inclusive mi salud baja, mi salud está enferma, porque me siento que estoy lejos de Dios, porque me he aislado de Dios, porque he hecho cosas malas, porque he pecado, porque he fallado. Pero cuando me reconcilio con Dios tengo paz por intermedio de Jesús. Entonces, esta paz que está hablando justamente tiene que ver con la relación con Dios por causa de Jesucristo. Gracia y paz. La paz viene por la gracia de Dios, a vosotros de Dios, por parte de Dios, nuestro Padre, ¿no? Y de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez lo resalta Pablo y dice que Jesús es nuestro Señor. Aquí nos vamos a quedar, antes de que se vayan,
prendan sus cámaras y Anthony, ayúdanos con una foto, por favor, ¿sí? Ahí, chicos, prendan sus cámaras antes de terminar para poder orar. Prendan sus cámaras y que nos ayude nuestro hermano Anthony. No se vayan. Dios nos bendiga con su palabra. Leandro, Joseph o Miller, si están ahí. Magdel, prendan sus cámaras. Yanela, Christopher, Joel, Sammy, Angelo, Madeleine, Brittany, Rodrigo, Samuel, Idali, ¿no? Rodrigo Jaimes, ¿no? Prendan sus cámaras para poder tomarnos una foto y luego terminar de orar. Éramos 22, ya se fueron 2. Parece una rima, pero ahí vamos. Anthony, ¿nos ayudas con la foto, por favor? Anthony. Ya, hermano, ¿ya están todos ya? ¿Sí? Ya se fueron también, ya creo ya. A ver, un momento. Posiciónense bien. ¿Ya está, Anthony? Ya está, Hola. hermano. Bacán. Chicos, vamos a orar, ¿no? Un ratito vamos a orar para despedirnos, ¿sí? Lo que voy a pedir siempre es que podamos comenzar a las 8 en punto. Si hubiésemos comenzado a las 8 en punto, hubiésemos terminado a las 9 en punto. Por favor, intentemos siempre comenzar a esa hora, puntual. Oremos, pues. ¿Sí? Abigail, ¿nos ayudas con la oración? Una oración pequeña, por favor. ¿Sí? Que nos vaya bien esta semana, que Dios nos bendiga, que nos siga enseñando su palabra, el Señor, y nos vaya fortaleciendo. ¿Te parece, Abigail, nos ayudas? Ok, hermano. Gracias. Señor amado Jesucristo, te agradecemos por tu pan de cada día que siempre nos bendices y por todo lo que siempre nos das. Te pedimos perdón por las faltas que hemos cometido, las cuales nos acordamos y las cuales no. Te rogamos de que nos protejas y nos cubra de todo mal y de que nos ayudes a seguir tu palabra y darnos fortaleza para no estar atrás y seguir hacia tu palabra, mi bendito Padre. Gracias por absolutamente todo y perdón por todo. Protege a la familia de los niños o niñas que están conectados o adolescentes y los que no se pudieron conectar. Gracias por un día más de vida y perdón por todo lo malo. Protégenos y danos sabiduría para la siguiente clase y aprender más de ti. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Gracias, chicos, gracias a todos los que se han conectado, y aunque es una semana larga hasta el otro miércoles, pero lean, por favor, yo les voy a enviar ahí cuando esté ya el anuncio, y lean, por favor, porque es importantísimo. Solamente hemos comenzado con esos 3 versículos, vamos a avanzar versículos por versículos y vamos a encontrar más detalles, ¿sí? Y que nos ayude el Señor a edificarnos también y a comportarnos como iglesia de Cristo. Bien, entonces hasta el miércoles, hermanos, hermanas, bendiciones a todos los que han entrado y nos han visitado también hoy, ¿sí? Hasta luego, Abigail, gracias por la oración, a Saraí, a Claudia también, bendiciones, Magdel, Christopher, Joseph y Miller, Yanela, ¿no? Sammy, gracias por acompañarnos, Ángelo, Madeleine, gracias, Rodrigo, Samuel, Idali, hermano Marcos también, gracias hermano, Anthony también, gracias por estar con nosotros, con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga grandemente una vez más y podamos seguir avanzando con la clase. Un abrazo, Samuel también. Muchas bendiciones. Cuídense, chicos. Hasta el otro miércoles.